Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de Todo, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, donde hablamos de todo, pero con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas fascinantes de diversas disciplinas junto a los expertos invitados. Se trata de hacer charlas innovadoras, dinámicas, creativas sobre temas actuales que están, pues digámoslo así, definiendo nuestro futuro, en las cuales estoy seguro todos aprenderemos muchas cosas que a veces no podemos aprender en otros espacios. Así que quédense con nosotros, pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten. Hoy inauguramos el podcast con Ani Garzón, con quien vamos a charlar nada más ni nada menos que sobre el amor. Precisamente así se llama el episodio de hoy. Todo sobre el amor. ¿Qué es el amor? Hay personas con gran capacidad o poca capacidad de amar. Existen personas que aman demasiado. El amor cambia con la edad. En fin, miren, son infinitas las preguntas que van a salir por el camino, pero dejemos para más adelante las difíciles. Ya verán lo que tenemos preparado para todos ustedes. Segurísimo les va a encantar. Para mí es un honor, un privilegio y un placer tener al frente en estos micrófonos a Ani Garzón. Ella es psicóloga de la Universidad Externado de Colombia, magíster en estudios de género por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en estudios interdisciplinarios de género de la Universidad de Salamanca. Bueno, sobre todas sus investigaciones, sobre sus otros pergaminos ya les iré contando poco a poco, sobre su práctica en consulta, incluso sobre sus cursos en la academia y también sobre su propia academia de amor. Ya nos contará de esto Ani, y por ahora debo reconocer, Ani, que tengo miles de preguntas sobre el amor. Desde el amor platónico hasta el amor y el sexo, qué está pasando con el amor entre los jóvenes, así que les anticipo de una vez que trataré de aprovechar al máximo el conocimiento y la experiencia de nuestra invitada Ani Garzón. Gracias, Ani, por brindarnos este tiempo. Gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor venir a hablar del tema favorito mío y creo que de más de una persona. Bueno, Ani, pues mira, se me ocurre que para comenzar de alguna manera te voy a contar por qué llegamos a seleccionar el tema del amor como el primer episodio para este canal. Resulta que en la mesa de trabajo nos pusimos a preguntarle a algunos del área de filosofía, de la antropología o escritores, comerciantes, abogados que tienen que ver con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y que es el escenario pues natural donde hay todo un pensamiento, digámoslo así, diverso y plural, y les pedimos que propusieran grandes temas de la cultura occidental para arrancar este podcast que hoy inauguramos y segurísimo que va a ser un éxito. Y me llegaron propuestas como, hablemos de democracia, ¿por qué no hablamos de justicia? Otros, no, el tema de la moral. No faltó en Colombia que me dijeran, ¿por qué no hablamos de violencia? Por supuesto, en la Universidad Externado de Colombia me dijeron, no, hablemos de derecho, de dinero, de conocimiento, en fin, surgieron, mira, muchísimos temas. Sin embargo, concluimos que el más importante, y a la vez el más incomprendido es el amor. Pues de hecho, si la vida es el fundamento, la esencia, el valor básico del ser humano, pues nadie puede negar que la vida se debe a un acto de amor, cualquiera que él sea, físico o espiritual. Ani, ¿es posible definir el amor? ¿Es posible captarlo en palabras? Ayúdame a empezar esto y dime, ¿tú cómo definirías el amor? Bueno, muchas gracias por esa súper introducción y además me encanta porque aunque no lo creamos, el amor tiene mucho que ver con justicia y democracia, pero yo creo que es importante arrancar diciendo que es clave resignificar la idea de que el amor es solamente un sentimiento. Y esta idea de no podemos definirlo, es intocable, está más allá de nosotros, de hecho está detrás de muchos mitos que incluso han fomentado violencia en las relaciones, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, para mí es clave entender que el amor como partida es una habilidad que se desarrolla
y eso también es importante porque implica que lo puedes aprender, Ajá. ¿sí? Y otro elemento clave es que sí involucra elementos emocionales, sentimentales, pero además implica cogniciones, implica elementos además asociados con nuestros comportamientos, y en últimas el amor es una experiencia biopsicosocial, nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa también nuestra psique, la forma como hemos organizado nuestras creencias, lo que es importante para nosotros, nuestros valores, pero además atraviesa toda una construcción social y cultural de lo que nos han dicho que es el amor. Entonces, cuando experimentamos amor, nos atraviesa desde diferentes lugares. Y creo que es muy importante para poder hablarlo, dejar de pensar que solamente es un sentimiento. Bueno, eso suena muy profundo y muy complejo. Ya tocaste temas que sé que le fascinan a las personas, como el aspecto social, y hacia allá vamos, pero primero hablemos un poco de lo individual y corrígeme. Hay distintos tipos de amor. Por ejemplo, la gente habla de amor propio o de autoestima. ¿Eso todavía existe? ¿No existe? Ilústrame, Ani. Mira, me encanta tu pregunta porque sí, y de hecho es necesario poder hablarlo. Hay diferentes tipos de amor en función de los tipos de relaciones, así que evidentemente uno puede sentir amor hacia la familia, amor hacia un perro, amor propio, ¿sí? Pero además hay diferentes formas en las que el amor se manifiesta en función de la mezcla de diferentes componentes, ¿sí? Por ejemplo, y aquí voy a sonar muy teórica, pero hay precisamente un psicólogo que hizo muchos estudios sobre esto, se llama Stenberg, y él decía, hay 3 componentes que cuando se mezclan de formas diferentes dan diferentes tipos de amor. ¿Cuáles son esos componentes? Primero, la pasión, segundo, la intimidad, y tercero, el compromiso. La pasión, yo creo que todo el mundo lo reconoce fácilmente, ¿no? Es todo este tipo de sensaciones de atracción hacia otra persona, ¿sí? Tiene que ver con la atracción sexual, pero también la atracción intelectual, la química, el deseo de estar junto a alguien. La intimidad, que es un componente que lamentablemente todo el mundo anhela, pero es más difícil de construir, nos habla de la vinculación un poco más afectiva, es esa comunicación única que se genera con alguien, y la intimidad, como que tú dices, siento que puedo ser yo, ¿no? Y sin como esa sensación del otro me protege, el otro me respalda. Y en el compromiso, pues ya son las prácticas en donde dice, bueno, ¿qué somos? ¿Qué no somos? ¿No? Esto tiene que ver con las decisiones, los acuerdos. El asunto es que, por ejemplo, volviendo al tema, si tú mezclas, por ejemplo, solamente una relación en donde haya pasión e intimidad, no hay compromiso. Ajá. Entonces, pues ahí, por ejemplo, tienes un noviazgo iniciando, tienes el amor de verano, conoces a alguien, hay un montón de pasión, se conocen y es como, ay, qué lindo, pero no sabemos qué somos. Sí, un amor de verano. Pero, por ejemplo, si solamente tienes compromiso en una relación de solo compromiso, a esto se le conoce, por ejemplo, como amor vacío. Es una relación basada en, bueno, en un acuerdo, está bien, tú cuidas los hijos y yo me encargo de traer dinero a la casa, pero no hay pasión, no tenemos ningún intercambio sexual y tampoco somos amigos, simplemente aquí nos conviene, ¿sí? No hay ninguna mejor que otra, las personas funcionan diferentes. Ahora, si tú dices una relación donde hay solo intimidad y compromiso, puede ser una relación familiar. Nos conocemos, ¿sí? Pero uno siente que hay una relación a largo plazo, es clarísimo que somos primo y prima, que eres mi mamá, que eres mi papá. No hay pasión. Okay. Y eso no anula. Entonces, si te das cuenta, tiene que ver también cómo juegan un montón de ingredientes. Okay. Y tiene que ver también con que una persona sea mujer y la otra hombre, ¿o no tiene que ver con género? Sí, tiene mucho que ver. Porque es cierto, por ejemplo, que el hombre puede tener sexo sin amor, pero la mujer necesita amor para tener sexo. Por favor, explícanos eso. Esa pregunta me encanta, y yo quiero que sí, me parece importante como que señalar que más que como que naturalmente el hombre venga con un chip de solo voy a buscar sexo, y la mujer un chip de hay un entrenamiento psicosocial para esto. ¿Eso qué implica? Que desde que naces en la familia te empiezan a inculcar ciertas cosas. Cosas tan básicas como que los niños no lloran, ¿sí? Los hombres no expresan tristeza, ¿sí? Un hombre de verdad tiene muchas mujeres. Entonces, si te das cuenta, socialmente van impulsando este tipo de cosas. O sea, que tiene que ver también con un proceso de educación. Tiene que ver con un proceso de educación okay. que viene alimentado no por todo el tema, no es aprendido. natural, exactamente. Y, por ejemplo, en ese caso, si te das cuenta, ya uno dice, de entrada, para los hombres criados en este sistema y demás, es mucho más difícil la experimentación de la intimidad. O sea, de la expresión de los afectos, de la vinculación más cercana. Entonces es más fácil para ellos la experiencia de la pasión o la experiencia del compromiso.
que la intimidad. Y para las mujeres es súper castigada la experiencia de la pasión. Si una mujer dice, yo nada más quiero una relación pasional, lo primero que se va a pensar es, bueno, esta mujer es una buscona, esta mujer, ¿no? ¿Dónde está su dignidad como mujer? No se hace respetar. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer que quiere sexo muchas veces tiene que buscar compromiso o buscar vinculación afectiva para poder tener pasión. Y en el caso de los hombres, muchas veces, y lamentablemente es así, les cuesta llegar a conectar profundamente, que es el elemento que aporta la intimidad. Entonces se quedan en relaciones de solo pasión, compromiso. O sea que uno podría, perdón que te interrumpa, pero es que estás diciendo cosas tan interesantes que se me ocurren muchas preguntas. O sea que uno podría diferenciar el amor desde el punto de vista cultural. Hay culturas donde aman distinto a como amamos los latinos, por ejemplo. Okay. Sí, es un tema súper interesante. Fíjate que yo alguna vez estuve de viaje en India. Y cuando uno miraba en un parque, habían hombres tomados de la mano acariciándose el cabello, ¿sí? Y uno decía, son hombres gays. No, son hombres heterosexuales. En esta cultura, la expresión del afecto entre los hombres es la permitida. En la nuestra se castiga y en la de ellos se permite. Pero cuando veías a parejas heterosexuales en India, ella caminaba detrás de él, nunca se tomaban de la mano, nunca le acariciaba el cabello. Entonces yo decía, aquí la expresión de este juego que hay incluso en nuestra cultura entre mujeres, nos acariciamos y demás, y nadie dice, son lesbianas. ¿Sí? Entonces fíjate que ahí también las expresiones de amor se van un poco invalidando o validando en función de la cultura. Estoy de acuerdo. Mira, vi por redes que estabas en este instante saliendo de un conversatorio interesantísimo llamado Desenmascarando el amor romántico. Eso sí, por favor, cuéntanos de qué se trata. ¿No existe el amor romántico? ¿Se acabó? ¿También es un producto cultural? ¿Lo desenmascararon o no? Sí lo desenmascaramos y ahí voy a explicar algo, y es que lo primero es que sí, el amor es un producto cultural y también histórico. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre es amado igual. Hoy en día para nosotros es muy obvio pensar que la gente se casa porque quiere a alguien. Pero si uno piensa, ¿no? En el siglo XV, la persona es como que, ¿con quién me conviene casarme? Con quien le dé aportes a mi familia. Ni siquiera se conocían las personas. Entonces, como que esta idea de incluir el deseo, la pasión dentro del matrimonio es mucho más reciente. Entonces, el amor romántico como tal surge en el siglo XVIII, bajo esta premisa de el amor es un sentimiento que todo lo puede, que está detrás de las cosas, que nos supera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una novela típica como La María, que es del romanticismo, cuando uno ve, es una descripción de, María, ¿no? Todo lo que eres bella, hermosa. Entonces, es una idealización de eso. Entonces, ¿por qué hablamos de desenmascarar? Porque detrás de esta... Pero espérame, porque ahí yo quisiera decir algo desde mis lecturas. Sí, está bien. Porque... si encontramos una proposición sobre el amor desde Platón, ¿no? Que no me gustaría que se destruyera, o ya se destruyó, que es el amor platónico. Pues yo me acuerdo que leí hace muchísimo el diálogo, el banquete de Platón, que yo recomiendo que hay que leer. Sí. Y por ahí hay una frase tan linda de Platón, según el cual nadie es tan cobarde que no se vuelva valiente con el amor. Es decir, que los griegos idealizaron también el amor, ¿no? Bueno, claro que de pronto era otro tipo de amor, ¿no? Claro, sí, y ahí hay un tema, y a mí me encanta el banquete de Platón, porque es de las expresiones homoeróticas más profundas que existen en la historia. Por supuesto. Entonces fíjate que en el banquete una de las cosas que se habla es como, descripción muy similar a la María, pero entre hombres. Pero también porque en esa época la consideración de las mujeres como sujeto de amor no era tan fácil. Las mujeres eran receptáculos de vida. Entonces como que con ella tengo hijos, procreo y demás, pero no eran ciudadanas de alguna manera. Entonces eso está atravesando también las relaciones amorosas. Ahora, es importante aclarar algo. Esta idea de querer a alguien, ¿sí? Luchar por una relación, crear seguridad en una relación, es fundamental para la vida, ¿sí? Pero en el amor romántico lo que ocurre es que hay como unos grandes deberías de cómo debería ser una relación, que de alguna forma empiezan a atravesar toda la cultura, las familias y demás, y muchas veces justifican violencias. Un clásico, solamente esto y no me extiendo más, y es, por ejemplo, la famosa idea de el amor todo lo puede, o la idea de mi media naranja, ¿no? Hay una persona destinada para mí, ¿sí? Por si acaso, en el mundo hay 8.000 millones de personas,
y solo existe una para ti, es lo que nos dice un poco esta idea. ¿Qué suele pasar? Que las personas están en una relación y sienten un montón de cosas súper intensas en la relación y es como que suspiro, mi estómago como que se siente un vacío, siento cosquillas, Sí. solo pienso en esa persona. Esa media naranja también es un poco la herencia mitológica, ¿no? Que se da en todos los mitos, ¿no? Que hay otra parte que falta. Otra parte que te falta. Okay. Y el asunto es que cuando tú empiezas a ver, de repente empiezan a aparecer ciertas violencias en la relación. Y cuando le dices a la persona, ¿por qué no se va? Porque es que es el amor de mi vida y el amor todo lo puede. Es mi media naranja. Entonces, si yo dejo a esta persona, voy a estar incompleta el resto de la vida. Entonces, si te das cuenta, a nombre del amor se empiezan a justificar un montón de comportamientos. Pero entonces, espérate, y demás. yo ahí tengo que hacer una pregunta. Ajá. Porque entonces, ¿el amor no es el objetivo o sí? ¿El amor es un objetivo o no? ¿O el objetivo es la felicidad? ¿O el amor es un instrumento? ¿O es a donde hay que llegar? ¿O es donde hay que arrancar? Mira, yo siento que depende cómo lo definas. Si tú sigues considerando el amor como un sentimiento, es complicado. Pero si tú, en ese sentido, desde mi punto de vista, y te explico, para mí el amor es un punto de partida. Okay. ¿Qué significa eso? Que es una elección y una acción que tú inicias. Entonces, cuando tú partes de la voluntad de construir algo junto a alguien, independientemente que sea pareja o no, quiero construir algo junto a alguien, ahí como que tú sabes que van a haber emociones, pero también hay decisiones que van a alimentar la relación, ¿sí? No solamente se basa en que yo le diga, te quiero, sino que además tú demuestras que quieres, ¿no? Haces acciones para eso, hay acuerdos, te vas conociendo con la otra persona. Entonces, yo sí siento que no se trata como de eliminar el amor, sino que saber que el amor en últimas nos habla de necesidades humanas que quieren ser cubiertas. Necesidad de protección, necesidad de seguridad, atención, ¿sí? Son necesidades humanas, fundamentales para la vida. O sea, son tan fundamentales que, por poner un ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto pasó algo y es que muchos bebés nacieron en ese proceso y estaban pues desnutridos y demás, los llevaron a hospitales y en los hospitales pasaba algo y es que les tenían alimento, comida, agua, empezaron, digamos, que a hacer necesidades básicas. ¿Qué ocurría? Que les dieron una instrucción a las enfermeras y es, como estos niños, niñas no van a estar aquí para siempre, no les den mucho cariño porque no se encariñen con ellos, porque después van a estar con otras familias. Muchas veces pues iban a ir a procesos de adopción o regresar a su familia de origen. Los niños empezaron a morirse. ¿Qué descubrieron? Que el cuidado, el cariño, la atención, las caricias son necesidades fundamentales para la vida. Y eso nos da para otro episodio, que es esa relación que algunos van a identificar con la empatía, que cuando hablemos de emociones públicas, por ejemplo, en la democracia, hay muchas teorías que están suplantando a las de los juristas o a los de los filósofos desde el punto de vista de la empatía, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso después porque sí, aquí pero nos emocionamos porque son mil cosas. Magnífico. Ajá, pero sí, justamente en eso a lo que voy es que el amor es una necesidad humana, sí, pero las necesidades humanas no solamente se basan en siento que es lindo, sí, o sea, en el cuidado hay muchas acciones. Sí, que el cuidado es una expresión del amor. Entonces, bueno, cuando tú dices no cuidas a alguien solamente diciendo, ay, te quiero mucho, y luego te vas, ¿no? El cuidado es como que, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Te traigo algo, ¿sí? De alguna forma implica un compromiso con la construcción de relación. Entonces, como que también siento que ahí es importante como que hablar que cuando hablamos de desenmascarar el amor romántico, no estamos hablando de eliminar el amor de la vida, sino de resignificar el amor, o sea, para que sea más consecuente con la vida, de hecho. O sea, no estamos diciendo que el amor no tenga cosas bonitas. Exactamente, total. Muy bien, muy bien. Hablemos de todo con los que saben. Mira, Ani, bueno, tú investigas sobre violencia de pareja basada en género, usas la educación socioemocional y afectiva sexual con perspectiva ecológica de género para la mejora de las relaciones interpersonales. Haces consulta. Fundaste Almademia, una academia de amor consciente. Dictas clase, uno de tus cursos es uno de los más apetecidos en la universidad y precisamente tiene como objeto hablar sobre el amor y precisamente por eso estás acá acompañándonos, cosa que agradezco, pero tú ahí haces unas relaciones
interesantísimas con el arte, con otras actividades. ¿Cómo se relaciona esto con el arte, con los tejidos, con los otros elementos estéticos y el amor? Cuéntanos. Mira, hay algo que no se habla mucho, aunque se ha investigado un montón, y es que fíjate que es curioso que tanto el enamoramiento como los traumas, ¿sí?, se procesan en la misma zona cerebral. ¿Sí? El cerebro tiene, digamos que podemos hablar de 3 cerebros, y es como que tenemos el reptiliano, que es el que se encarga como de que el corazón lata, no tienes que decirle corazón late, ahí está. Tenemos el cerebro mamífero o emocional, que se le conoce también como el cerebro límbico, y tenemos la corteza, que es donde está toda la parte más racional, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje. ¿Esto qué tiene que ver? Con que cuando tú te enamoras de alguien, tú no dices, ay, quiero enamorarme de esta persona. No es una elección inicialmente consciente. Va directamente a la zona emocional, y específicamente el cerebro derecho, que es donde está toda la parte de imagen, color, ¿sí?, música, mientras que el hemisferio izquierdo es el que se encarga de lo más racional. Entonces, por eso a veces uno dice, ¿cómo me pude enamorar de este imbécil? Sí, es como, ¿cómo? Sí, racionalmente no lo entiendo. O al contrario, como tuve la fortuna de enamorarme justo de alguien tan chévere. Igual. Entonces, en este caso, el arte tiene mucho que ver, porque justamente el arte nos conecta con esas otras partes a las que no llegamos mentalmente. A mí me encantaría decirte que solamente con explicarle a alguien qué es violencia, la gente deja vivir violencia. Pero en realidad, en el caso del amor, es importante ir a otros lugares. Por supuesto, necesitamos la parte cognitiva, pero necesitamos recuperar, ¿no?, el papel de lo cognitivo en esto, porque una de las cosas que pasa, tanto en el trauma como en el enamoramiento, es que el cerebro captura toda la energía en la parte emocional. Entonces, por eso el arte nos ayuda para ir hacia otros lugares a los que no llegamos solamente desde la parte razón. Te estás refiriendo a la experiencia artística, a la experiencia estética. Mira qué coincidencia. Me acabo de volver a leer el mes pasado el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y yo creo que las primeras 100 páginas es describiendo la belleza de Dorian Gray, ¿no? Claro, eso pues supuso un escándalo, y precisamente lo volví a leer para ver si el libro me parecía escandaloso o no. Hoy en día, pues porque fue uno de los libros que pues hizo que prácticamente condenaran a Oscar Wilde, además de todo el problema que tuvo con su amante en una Inglaterra que no lo permitía. Pero leyéndolo con cuidado, a veces uno no sabe. Bajo una lectura simple, yo no podría negar que hay ahí una contemplación homosexual de un hombre que está mirando el rostro de Dorian Gray, que es al que están pintando. Es una escena donde un pintor está pintando el retrato de Dorian Gray, y Dorian Gray es descrito durante las 100 primeras páginas como el hombre más hermoso. Es decir, define las cejas, las pestañas. Es como si estuviera describiendo a un Apolo. Entonces uno dice, sí, el que está escribiendo es un homosexual. Pero después me quedé pensando y dije, no, Oscar Wilde no puede ser tan básico. Realmente está haciendo una pintura, es decir, está teniendo una experiencia estética, a partir de la belleza del hombre. De pronto para escribirlo hay que ser homosexual, pero de pronto no, porque lo aprecié también fue desde el punto de vista estético, ¿no? Y ahí realmente, si uno piensa en Oscar Wilde, ya que me surgió instantáneamente ese ejemplo, realmente hay una mezcla que yo creo que él la tenía clara entre el amor y el arte. ¿No? Ya sea la pintura, y de su propio comportamiento, su propia estética era muy atada, muy vinculada a su homosexualidad, ¿no? Que incluso pienso yo que la debió sufrir mucho con todo lo que le pasó, y al final esa condena y esa autobiografía es tristísima, brutal, es tristísima. Todo eso hoy no. En muchos países ya no pasaría, pero ¿cómo pudo haber pasado eso en Inglaterra? Pero bueno, no, me desvía un poco, pero estamos hablando de arte. Entonces, esa experiencia artística, tú la relacionas con el amor, y es enriquecedora. Sí, es que fíjate que la investigación sobre arteterapia, sobre danzaterapia y demás, lo que muestra es que es supremamente efectivo para poder aliviar muchos malestares, para sanar muchas cosas además, pero también para generar procesos de resignificación. A veces le damos mucho peso a las palabras, ¿sí? Pero en realidad en el amor y en la vida en general,
las palabras ocupan muy poco espacio, ¿sí? Muchas veces tú entras a un lugar, nadie está hablando y ya te diste cuenta de todo lo que está pasando en el lugar. Claro. Y tiene que ver con esta comunicación también no verbal. Pero fíjate que, solamente por dar un ejemplo de esto, yo hace unos años hice una investigación con excombatientes de las FARC. Fuimos a tal cual a personas que estaban trabajando en procesos de reincorporación y ellos estaban en el Guaviare. El hecho es que cuando tú los entrevistabas, cuéntame cómo fue tu experiencia. Buena. ¿Y qué tal esto? Nada. Ok. Entonces dices, a través de la palabra no podemos llegar a estas personas. ¿Qué hicimos? Tuvimos que utilizar otras herramientas. Los pusimos a colorear. ¿Cómo fue tu vida cuando llegaste aquí? Plásmalo con un color. Plásmalo con un dibujo. Y era increíble porque a veces llegaban y hacían un remolino en color negro. Y les decía, ¿eso qué significa? Yo me sentía como revolcado por la vida. ¿Y cómo te sientes ahora? Y ponían una mariposa. Yo siento ahora, me siento más libre. Entonces, el arte fue el camino para llegar a personas que no podían expresar. Claro. Entonces fue súper evidente. Claro. Incluso me acuerdo mucho, había un excombatiente de 15 años, además indígena, y sus compañeros se sorprendieron porque nunca hablaba. Entonces les dijimos, no, colorea y demás, y ahora si quieres escribir algo. Y decían, se regó en palabras, dijeron, porque de repente hizo un poema. Y es que el asunto es eso, a veces el camino no es por ahí. Pues mira que esto toca ámbitos muy elevados, casi místicos, porque qué pena que me acuerde de mis lecturas, pero aprovecho. Está bien. Mira, yo tuve la ocasión, no sé en qué momento, de leer a San Agustín, y la pelea de San Agustín era con las palabras. Entonces, San Agustín para mí escribió la primera autobiografía de Occidente cuando él se convierte, y él dice que con las palabras nunca va a llegar a la verdad, y es cuando funda la fe. Y él dice, en las palabras me quedo corto, las palabras no me permiten expresar lo que siento, y se convierte, y es cuando funda pues todo lo que todos sabemos. Es una experiencia que coincide mucho con que la palabra se queda corta para manifestar ¿qué? Amor. En el caso de San Agustín, pues sí, el amor a Dios, el amor a Dios. Exacto. Y realmente lo funda en algo que va más allá de la palabra. Él dice, no, vale más el espíritu que la palabra. Bueno, me puse religioso, pero no era la idea. Ese es otro episodio que vamos a charlar. Tú me estás llevando a las cosas públicas, al tejido social, al Guaviare. Mira, eso es tan interesante que yo te voy a proponer de pronto que hagamos una segunda parte de este podcast, porque ese tema va a ser clave, esas emociones públicas, ese tejido social, ese apego, esa empatía. Pero quiero volver a la parte individual, a la parte más íntima, a la parte más particular. En tu consulta, ¿quiénes son los que más buscan respuestas? ¿Quién es hoy en día el que más quiere saber sobre el amor, si está perdido, si está ubicado o no? Los jóvenes, porque los que van llegando a la edad adulta parecieran llegar a la conclusión que entre más envejece el hombre, menos se enamora, o se vuelve más racional, y que los que más se enamoran son los jóvenes. Tú, como psicóloga, como profesional, en tu consulta, ¿qué ves? ¿Quiénes son los que más necesitan ayuda? Si esa es una expresión válida, o simplemente quienes tienen inquietudes sobre el amor, los jóvenes, las mujeres, los hombres. Cuéntanos. Pues me encantaría primero empezar diciendo que aunque la gran mayoría necesitamos ayuda, quienes suelen buscar ayuda son las mujeres jóvenes, ¿sí? En mi consultorio llegan personas jóvenes, ¿sí? Entre 13 y 25 años más o menos, ¿sí? Adolescentes y adultos jóvenes. La gran mayoría son mujeres. También hay hombres, y eso es algo muy, muy de la generación actual, porque se ha un poco roto este estigma sobre que ir a terapia es de locos. Y aquí como que yo quiero aprovechar a hablar también de las generaciones, porque yo creo que, y tú me dirás también con base en tu experiencia, digamos que de millennials para atrás crecimos un poco en esta idea de, pues si estás sufriendo, tú aguantas. O sea, sí, es como que es incómodo, la vida es incómoda, te duele, te aguantas. Entonces esta idea como de buscar ayuda, como de mirar otros caminos, antes no era ni siquiera una posibilidad. Hoy en día, las nuevas generaciones es, necesito apoyo, ¿sí? La salud mental es importante. Hoy en día tenemos palabras para nombrar algo como el bullying. O sea, en mi época, bullying, esa palabra no existía.
Hoy en día hay hasta leyes sobre el tema, ¿sí? Entonces como que empezamos a darnos cuenta que también cruza las generaciones. Pero además, si te das cuenta, generaciones y cruza nuevamente los temas de género. Porque es que a los hombres los socializan para no buscar ayuda. Entonces, como un hombre que pide ayuda. De hecho, en mi juventud se burlaban si uno contaba que estaba enamorado. Uno no lo contaba. Exactamente. ¿No? Porque eso era una debilidad. Ajá, y tú ya tenías que saberlo todo. Y algo tan básico como pregunta una dirección. Un hombre, no, yo prefiero perderme antes que preguntar. Pero mira, aprovechando que no me vas a cobrar la consulta, uno de hombre y a mi edad sí se puede volver a enamorar cuantas veces quiera, o eso es un impulso más de la juventud. No, sí te puedes enamorar, pero no se va a sentir con la misma intensidad. Pero esto es algo tan básico como justamente lo decía ahorita en el conversatorio. Si tú te subes a una montaña rusa la primera vez, es como toda la intensidad de la montaña rusa. Ya si te subes a la misma montaña rusa 4 veces, ya la cuarta es como, es predecible, yo sé qué va a pasar. Incluso el cuerpo ya se va acoplando a algunas cosas. Pero todo ser humano tiene capacidad de amar, o hay personas que finalmente de pronto sí vienen con unos, digamos, unas limitaciones de personalidad para expresar amor o para recibir amor. Sí, aquí hay algo importante, es que todas las personas podemos desarrollar diferentes habilidades, pero ahora mucho con el tema de la neurodivergencia y demás empezamos a ver que hay personas que les cuesta más cosas, ¿no? Por ejemplo, personas que están en el espectro autista, si alguien espera que, ¿no? Espera que tú me digas que me quieres mucho, y como que no, pero es que no me dices que me quieres y le empiezas a presionar, es una persona que no entiende las emociones de la misma forma porque su proceso cerebral es muy diferente. Y aquí te doy un ejemplo, justamente una amiga casada con una persona al espectro autista, un día le dice, amor, ¿por qué tú no me das flores? Dame rosas, regálame algo. Y él, ¿pero para qué quieres rosas? Si eso se va a marchitar, o sea, yo no entiendo cuál es el propósito. ¿Por qué no te regalo mejor una mata? Eso dura más tiempo. Y claro, si te das cuenta, su comprensión de el cariño viene desde otro lugar. Puramente funcional. Ahora, eso sí, más funcional. Sí. ¿Eso significa que él no tiene capacidad de amar? No, sino que tiene otra forma de expresar el amor. Por eso me encanta que tú dictes este curso en las universidades. Y por eso estoy seguro que tienes tanta audiencia en el curso que precisamente dictas en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y que se llama Todo sobre el Amor, porque es fundamental para los jóvenes, es fundamental para los jóvenes. Pues bien, mira, el tiempo se nos va agotando, tengo tantas otras preguntas. Como te digo, te voy a invitar a una segunda ronda para que hablemos de la parte, voy a llamarla pública, por decirlo así, es decir, un poco más ya el amor visto en las relaciones sociales, ¿sí? Pero todavía nos quedan unos minuticos, Hay gente que habla que el amor es un antídoto, que el amor es un vínculo, que de pronto, por ejemplo, hablo desde mi ignorancia, ¿no, Ani? Que el egocentrismo es un exceso de amor propio, ¿no? O ¿qué tiene que ver esto con el amor? Por ejemplo, esa gente que es tan ególatra, que es tan narcisista, ¿tiene que ver con una distorsión del amor o no tiene nada que ver? Sí, tiene mucho que ver. Y me encanta que mencionaras el amor como vínculo, porque sí tiene que ver con una relación consigo misma, de alguna forma. Pensamos a veces que la egolatría o el narcisismo es un exceso de amor, pero es todo lo contrario. Claro. Es una carencia de amor. Lo que ocurre es que se genera precisamente ante la sensación de carencia, yo exalto lo que tengo para poder un poco moverme por el mundo. Cuando tú analizas personas narcisistas y ves su perfil, muy seguramente experimentaron infancias bien complejas en donde recibían, por ejemplo, mucho castigo o a la vez mucha sobreprotección o las dos cosas al tiempo. Y entonces de alguna forma crecieron con esta idea de no soy suficiente, pero para otra persona soy el centro del mundo, y es como muy raro de procesar. Entonces se relacionan con el mundo desde el lugar de yo soy lo máximo. Pero fíjate que cuando tú hablas con una persona narcisista y tú le dices algo tan sencillo como te equivocaste, no lo soportan. Correcto. Y eso es una señal precisamente de que no es que haya amor, porque precisamente cuando hay una relación con uno sana, y eso sería un poco también el amor propio, una relación sana con uno es capaz de decir, ¿sabe que sí? Me equivoqué y me duele un jurgo equivocarme, y uno admite ese tipo de cosas. De alguna forma hay una aceptación emocional muy importante ligada al amor propio. Entonces sí tiene mucho que ver. En la egolatría, en últimas, lo que surge también es una máscara que permite el funcionamiento, ¿sí?, en el mundo,
pero en el fondo hay un montón de carencias afectivas. Se me ocurre una pregunta, pero la vamos a dejar para cuando te invite a una segunda, y es que si los dictadores o los tiranos tienen algo que ver con personas narcisistas, pero no hablemos todavía de eso, ya vendrá esa otra parte de este episodio que creo que va a ser igual o más interesante. Mira, definitivamente es importante enseñar sobre el amor. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué enseñar del amor? ¿Cómo pretender enseñar algunas cosas del amor? Mira, yo creo que hay varios elementos. El primer elemento que es fundamental es redefinir un poco el amor, entender qué nos han dicho y qué consecuencias tienen esas cosas que nos han dicho sobre el amor. O sea, por ejemplo, esto que dicen, amor es sinónimo de pareja. Entonces, si uno le dice a alguien, ¿cómo vas en el amor? Y la persona dice, estoy súper bien. Ay, ¿tienes novio? No, estoy soltero. Uy, ¿cómo así? Entonces, esa redefinición del amor más allá de la pareja, ¿sí? Más allá del sentimiento, es un elemento fundamental para poder también liberarnos del peso que experimentan muchas personas, y es como que en la soltería hay soledad, y no necesariamente es así. O en la soltería no hay amor. Eso es una parte. La segunda parte también tiene que ver con desarrollar habilidades socioemocionales para la vida. ¿Eso qué implica? Claro. ¿Cómo pido algo? ¿Cómo comunico lo que quiero? ¿Cómo escucho activamente a la otra persona? ¿Sí? ¿Cómo desarrollar empatía? ¿Sí? ¿Cómo desarrollar autoestima? Este tipo de elementos forman parte de lo que se tiene que también enseñar cuando hablemos de amor. Y otro elemento, y es fundamental en nuestro contexto, es romper con la relación entre amor y violencia, que está supremamente estigmatizado. O sea, si tú ves una persona que asesina a su pareja, un hombre la asesinó, y después es como, antes se habla mucho, el crimen pasional, la amaba tanto que la mató, y no como que ya nos están diciendo que si amas matas. Entonces, esa ruptura es fundamental, porque en nuestro contexto, lamentablemente, y justo lo hablaba hace un rato, la violencia de pareja arranca a los 10 años, aquí en Colombia. Y eso quiere decir que la mayoría de personas, ya a sus 20, seguramente ha vivido alguna relación de violencia. Increíble. Pero cuando tú te das cuenta, la persona es como, no, yo era un novio. Sí nos sentíamos mal de pronto, pero está tan normalizado, entonces necesitamos un poco romper esa relación, y eso es fundamental también enseñarlo. Yo veo que en tus investigaciones el tema de la violencia es central, y vamos a ampliarlo. Vamos a ampliarlo en el siguiente, por supuesto. Mira, Ani, una pregunta más personal. ¿Cómo llegaste a todo esto? ¿Cómo es tu historia? Cuéntale a quienes nos escuchan, en tus estudios, en tu experiencia, ¿cómo fuiste descubriendo este tema? Y cómo logras entender tan rápidamente que es tan importante y que es tan central, incluso por encima de otros objetos de estudio clásicos. ¿Cómo llegas a esto? ¿De dónde vienes? Bueno, cuando yo era una estudiante de psicología aquí en el externado, justamente yo estaba trabajando en un área que tenía que ver con familia, y yo empecé a interesarme por los hombres. No solamente por búsqueda de relación, sino que empecé a preguntarme cosas, porque viven cosas tan diferentes a las que yo vivo. Y empecé investigando sobre separaciones conyugales, hablando con hombres. Sí, mis primeras investigaciones son sobre masculinidades. Y ahí entonces empecé a darme cuenta, ellos no saben, yo les decía, ¿por qué se separaron? Problemas de comunicación, ¿sí? Como que yo no lograba entender ella porque ahora hacía tal cosa, ¿sí? Yo quería que ella fuera ama de casa y ella quería hacer otra cosa. Entonces como que sus preguntas cruzaban temas de estereotipos de género, temas de no saber comunicar emociones, mil cosas. Después entonces resulté investigando violencias de pareja. Y en la investigación me di cuenta, sobre todo en Latinoamérica, tenemos un exceso de diagnóstico de violencias. Ya sabemos que existen. Y nuevamente es otra vez diagnóstico. ¿Y qué nos sirve saber que existen 45,000 casos si no sabemos qué hacer con eso? Y nos hemos quedado un poco en cubrir los síntomas. Y yo dije, necesitamos ir a la raíz. Y cuando uno empieza a preguntar, la gente dice, no, a mí nunca me enseñaron cómo relacionarme. ¿Sí? Asumieron que ser humano ve por el mundo, y yo ando por el mundo estrellándome contra todo, asumiendo, ay no, si me equivoqué con esta pareja, entonces repito con otra y no sé. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que necesitamos generar prevención, y la prevención se hace a través de la construcción de relaciones sexoafectivas también desde otra mirada. Claro. Y ahí fue cuando llegué y dije, no,
O sea, si quiero prevenir violencias, necesitamos hablar de amor. Para que la gente dice, listo, ya identifiqué que hay violencias, pero no sé entonces cómo hacerlo para que no salgan violencia. De lo que son incapaces de hablar los políticos, los abogados, los filósofos, a quienes les están quedando cortos para resolver ese tipo de problemas porque siguen todavía bajo conceptos muy, muy conservadores. Pero bueno, te interrumpí. No, está bien. Y te llegan muchas consultas. Llegas a ese objeto de estudio y cuéntanos un poco de tus investigaciones, tu posgrado y tu doctorado. ¿También va en esa línea? Sí, en mi doctorado hice una investigación que fue el desarrollo de un programa de prevención de violencias, pero era dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años. Y una cosa que yo hice mi doctorado en la Universidad de Salamanca y me decían, pero ¿por qué a los 10? Porque a los 6 años ellos a esa edad que van a estar pensando en pareja. Y yo, porque en Colombia a los 10 años ya han experimentado violencias de pareja. Y era como que en serio, y yo sí, nada más miremos las cifras. Sí, miremos las cifras ahí. Entonces, en últimas, lo que hice ahí en esa investigación fue diseñar un programa que permitiera hacer prevención desde temprana edad y evaluar antes y después, porque esto es fundamental, porque tenemos un montón de iniciativas, pero nunca se evalúa y no se sabe qué funciona y qué no funciona. Entonces, ahí hice ese programa también. Y luego también continué haciendo investigación, por ejemplo, en contexto universitario. Y una de las investigaciones que a mí me ha impactado mucho, la hice en una universidad. Hicimos algo muy sencillo para saber los jóvenes cómo viven la violencia de pareja, qué ideas tienen. Pusimos carteles en los baños, una hoja en blanco que decía, ponga aquí todo lo que relacione con violencia de pareja. Encontramos en 41 baños de esa universidad 1.200 frases y habían frases tan fuertes como violencia es dejar que te peguen para que te paguen la universidad. ¿Sí? Veíamos frases asociadas con me lo hiciste hacer, es tu culpa. O sea, ¿sí? La gente te pone atención es porque eres bonita, no porque seas inteligente. Entonces, este tipo de cosas que cruzan justamente con estereotipos y demás. Y justamente producto de esa investigación desarrollamos una aplicación que se llama, de hecho, Sorora. Y en la aplicación hay estrategias para identificar violencias, rutas de atención, pero también está el tema de construir red de apoyo, porque uno de los temas que son fundamentales en esto es el famoso dicho de la ropa sucia se lava en casa. Entonces todo el mundo sufriendo en silencio y nadie habla. Entonces, las investigaciones ahí que yo he hecho han permitido también visibilizar la presencia de las violencias, normalizarlas y luego buscar estrategias para hacer algo con eso, porque ya listo, ya lo diagnosticamos, pero ahora necesitamos ir a la raíz para poder solucionarlo y que realmente tengamos respuestas efectivas a un problema tan evidente. Bueno, ya escuchan ustedes esto tan interesante y tan complejo, ¿no? Nos podemos quedar hablando todo el día contigo, Ani. Pero decía que ya nos toca ir cerrando. Cuéntanos un poco dónde te ubican los estudiantes, los que quieran oír este curso de todo sobre el amor en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios. ¿Eso es los viernes? ¿Es los viernes de 2 a 4 es? Ajá, me encuentran ahí los viernes de 2 a 4. Es un espacio abierto a todos los estudiantes de la universidad y también a público externo. De hecho, si también dicen, no, yo ya cubrí mi cuota de electivas, pueden tomarlo como curso libre. Okay. Es fundamental. De hecho, en mis clases muchas veces llegan y es como que, ay, traje de invitado a mi novio, entonces se vale también, como que es un espacio abierto. Y quiero que también sepan que, por supuesto, se tocan temas teóricos, pero también tenemos espacios libres. Yo tengo un espacio entre la clase que se llama el Preguntadero del Amor y la gente de forma anónima de la clase envía preguntas. Okay. Entonces, como que también permite que se construya. Es una dinámica distinta. Sí, claro, sí, se construye más allá del currículo. Exactamente. Ok, sí. Y me estaban contando que muy posiblemente en el 2025 este curso sea virtual también para ya a nivel nacional e internacional para todos los que quieran vincularse, pero ya les daremos esa noticia cuando sea una realidad. Pues Ani, te agradezco muchísimo. Quedas comprometida a una segunda tanda para que hablemos ya del amor o de estas emociones en un aspecto ya más social. Profundicemos un poco lo de violencia, que me dejaste muy, muy pensativo. Y ha llegado el momento de
despedirnos, te agradezco nuevamente tu presencia y estos micrófonos seguirán siendo tuyos. Gracias a ti, Javier. Me pareció una conversación súper interesante. Gracias por todas las preguntas. Me encantaron también los temas asociados con todo lo que has leído, porque también forma parte de esto. Y yo encantada de vernos en la segunda tanda. Bueno, mil gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.